2 Kings 4. Segundo Reyes capítulo 4. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elijah, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that my servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And it was Elisha and thy servant, right? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. And then he said, Go borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee, and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. So she went from him, and shut the door upon her, and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where there was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in hither to eat bread. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Shunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool,
and a candlestick, and it shall be when he cometh to us that he shall turn in hither. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. And it fell on a day that he came in hither, he turned into the chamber and lay there. And he said to... Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. And he said to Gehazi his servant, Call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care. What is it to be done for thee? Wouldest thou be spoken for to the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among my own people. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. And he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. And he said, Call her. And when he had called her, she stood in the door. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. And the woman conceived, and she bare son at that season, that Elisha said unto her, according to the time of life. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. And when the child was grown, it fell on a day that he went out to his father to the reapers. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. And he said unto his father, My head, my head. And he said to a lad, Carry him to his mother. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. And she went up and laid him on a bed, and On the bed. on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. And she called unto her husband, and said, Send me, I pray thee, one of the young men and one of the asses, that I may run to the man of God and come again. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. And he said,
Wherefore wilt thou go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. And she said, It shall be well. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Then she saddled an ass, and said to her servant, Drive and go forward, slack not thy riding for me, except I bid thee. Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. So she went and came unto the man of God and to Mount Carmel. And it came to pass when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, Behold, yonder is that Shunammite. Run now. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Sunamita. Run now, I pray thee, to meet her, and said unto her, and say unto her, Is it well with thee? Is it well with thy husband? Is it well with the child? And she answered, It is well. Te ruego que vayas ahora corriendo a hacer a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet. But Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, Let her alone, for her soul is vexed within her, and the Lord hath hid it from me, and hath not told me. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Then she said, Did I desire a son of my Lord? Did I not say, Do not deceive me? Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Then he said to Gehazi, Gird up thy loins, and take my staff in thine hand, and go thy way. If thou meet any man, salute him not, and if any salute thee, answer him not again, and lay my staff upon the face of the child. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. And the mother of the child, as the Lord liveth, said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose and followed her. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. And Gehazi passed on before them, and laid the staff upon the face of the child, but there was neither voice nor hearing. Wherefore he went again to meet him, and told him, saying, The child is not awaked. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. And when Elijah was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. He went in therefore and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. And he went up and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands. And he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him. And the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. And he called Gehazi and said, Call this Shunammite. So he called her, and when she was gone in unto him, he said, Take up thy son. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Then she went in and fell at his feet, and bowed herself to the ground, and took up her son, and went out. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. And Elisha came again to Gilgal, and there was a dearth in the land, and the sons of the prophets were sitting before him. And he said unto his servant, Set on the great pot, and seethe pottage for the sons of the prophets. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. And one went into the field to gather herbs, and found a wild vine, and gathered therefore wild gourds his lapful thereof, and came and shred them into the pot of pottage, and for they knew them not. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. So they poured out for the men to eat, and it came to pass, as they were eating of the pottage, that they cried out and said, O man of God, there is death in the pot, and they could not eat thereof. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. But he said, Then bring meal. And he cast it into the pot, and he said, Pour out for the people, and that they may eat. And there was no harm in the pot. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. And there came a man from Baal-Shalisha, perhaps? And came and brought the man of God bread of the first fruits, 20 loaves of barley, and full ears of corn, and the husk thereof. And he said, Give unto the people that they may eat. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón
de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. And his servitor said, What? Should I set this before 100 men? He said again, Give the people, that they may eat. For thus saith the Lord, they shall eat and shall leave thereof. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. So he set it before them, and they did eat and left thereof according to the word of the Lord. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. 2 Kings 4. Segundo Reyes 4. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's ONEFAITH, all one word, .us, because there's only one faith, and it is for all of us.